Hola, ¿cómo están? Les saluda Guillermo Hernández, su pastor, y estamos en el último estudio estudio para las células de la carta a los Efesios, y el título es muy alentador: sea un ganador. Esta es la sesión número 12 y su reflexión inicial dice: piensa en un momento cuando estuve involucrado en una especie de victoria. ¿Cuáles son los sentimientos que vienen de estar en el lado del ganador? Me ha gustado el deporte, he tenido algunas victorias, como también he tenido algunas derrotas deportivas jugando básquetbol. Me gusta el soccer, más que todo verlo. Le voy a un equipo en la Liga Española. No lo voy a decir el nombre, ¿por qué no decirlo? No, le voy al Barcelona. Y bueno, durante una época reciente, el Barcelona era ganador absoluto prácticamente de todos los torneos a los que asistía. Por lo menos en una ocasión, en una temporada, ganó todo lo que estaba disponible. Para el dolor de algunos. Yo sé que en el aspecto deportivo siempre hay revanchas, pero bueno, al igual que los que me están viendo probablemente en el deporte, tendrán sus momentos de gloria. Para hacer algo más común, ¿por qué no decir el tiempo de estos últimos tiempos, cuando el Heat, el equipo de básquetbol de la NBA de la ciudad, ganó en 2 ocasiones, y poder ver a la gente salir a la calle y pegarle a las cacerolas y pitar, o sea, sonar el claxon de sus carros y andar por la ciudad celebrando, y el parade, la marcha, el convoy detrás del autobús donde van saludando el equipo ganador de la ciudad. Es una algarabía, es una alegría, es un regocijo. No serás muy aficionado al deporte, pero al final el ganar se desborda, se anuncia en todas partes, porque la derrota es huérfana, pero la victoria tiene muchos padres. Todo el mundo quiere subirse al equipo ganador. Entonces, continúa esa parte, dice: para concluir, Pablo recordó a sus lectores que se estaba librando una batalla muy real en contra de un enemigo muy real. Él quería equiparlos para una vida de aventura en el servicio de Dios. Enumerando una lista de recursos espirituales, explicó en detalle la armadura que Dios ha entregado a todos los creyentes en Cristo. Vamos entonces a la lectura bíblica en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Por último, fortalezcanse. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional, por cierto. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos.
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo que proclame valerosamente, como debo hacerlo. Vamos entonces a unas preguntas de exploración. Dice, ¿cuál es el propósito de la armadura de un soldado? Incluso hoy, términos como armadura continúan en el vocabulario de los guerreros. La armadura obviamente se utiliza para la protección, tanto en el pasado como en el presente. Si ustedes ven la policía antimotines, antimanifestaciones, es quizás lo más parecido a una armadura de un soldado romano, que es más o menos la alusión a la que se estaba haciendo. Perdón. Y vemos que la idea es protegerse de la ofensiva del oponente, tratando de cubrir la mayor cantidad posible del cuerpo. Así que en este tiempo todavía hay ese tipo de estructura que calza o queda para uso lo más cómodo posible, puesto que requiere movimiento. Es la pregunta que estábamos, perdonen que no la puse en pantalla. ¿Cuál es el propósito de la armadura de un soldado? Incluso hoy, términos como armadura continúen en el vocabulario de los guerreros. La siguiente inquietud dice, enumere algunos de los trucos del diablo a los que podría estar refiriéndose este pasaje, versículo 11. Se los leo de nuevo. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces, no dice pónganse solo el casco, solo las sandalias o en aquel entonces rudimentariamente sandalias que simulaban lo que hoy son las botas de un soldado, de un policía, antimotín, etc. Todo, y la coraza, el escudo, la espada, el yelmo o el casco, ¿no? Dice, pónganse toda la armadura para que no les sorprenda el enemigo con sus artimañas. Y es entonces que pues tenemos que guardarnos los pensamientos, para eso está el yelmo. Tenemos que guardarnos el corazón, para eso está la coraza. Tenemos que cubrirnos de un ataque a distancia, por eso tenemos el escudo. Tenemos que contraatacar en todo caso con la palabra de Dios, que es la espada. Tenemos que llevar el evangelio de la paz, por eso usamos las sandalias, dice la Reina Valera del 60. Entonces, para evitar cualquier truco, cualquier artimaña contra los pensamientos, las emociones, con un ataque remoto, con la apatía, tenemos las sandalias para salir y llevar el evangelio. Ahora, ¿cómo nos conviene o de qué manera nos protege el vivir justamente? Cuando hablamos de vivir justamente es vivir apegados al estilo de vida cristiano, al camino, al régimen, a la normativa cristiana. Y Pablo le dijo en alguna ocasión a la iglesia, si no quieres temer la justicia, haz el bien. Entonces, nosotros necesitamos vivir correctamente, en otras palabras, poner en práctica los principios bíblicos, ¿no? Como Santiago nos lo
nos exhorta en su carta, dice que no hay que ser oidores olvidadizos, sino practicantes. Entonces eso nos ayuda, si nosotros andamos rectamente, a no temer, Es parte de la estrategia de esta guerra espiritual para vivir como ganadores. ¿Por qué cree que se comparó el evangelio con el calzado? Porque el Señor dijo, por tanto, id y hacer discípulos. Y ciertamente hay que movilizarse para hacer discípulos. No los podemos hacer a la distancia. O por lo menos vamos a decir que la pandemia, que nos ha disociado y nos ha separado de alguna manera, o nos hace difícil el asociarnos, nos complica la función de la iglesia, la asamblea, el reunirse, hacer este tipo de recursos, algún recurso que nos permita llegar lo más cercano posible a la persona, y más que a la persona físicamente, al corazón de la persona. Por eso Pablo, en aquel entonces, el recurso que él tenía eran las misivas, las cartas, y eso es lo que él envió, eso es lo que él hizo para ser discípulos. Él fue a las congregaciones, pero también envió las epístolas, que significa cartas o misivas, y ese era su recurso. Ahora nosotros tenemos este recurso. Ustedes me están viendo a través de un recurso donde se cuelga este video en la internet, y probablemente algunos ni siquiera sean miembros o asistan a nuestra iglesia, pero pueden verlo. Y es entonces que por eso se compara con el calzado, con lo que se ocupaba, porque enviar por correo, en aquel entonces el correo no era como ahora, que se transporta aéreamente o por camiones, sino que una persona llevaba, Tito, Timoteo, llevaban estas cartas que eran escritas en rollos, y para escribir, si ahora tiene algún grado de complicación, teclear en el computador e imprimir, y eso para algunos es demasiado trabajo. Imagínense ahora Pablo cómo escribía en aquellos papiros, en aquellos rollos, estas enseñanzas. No me quiero ni imaginar qué hacían cuando se cometía un error, cómo borraban. Esos son otros detalles que son de tipo logístico. Entonces dice, enumera algunas de las formas en que una vida de oración nos beneficia en la guerra espiritual. Bueno, como el ambiente, Pablo nos hace la aclaración que no estamos en guerra con personas. Es aquí, hermano, donde está parte de la victoria. Cuando uno no coge las cosas personales, puede hacer que tengamos un encuentro, tengamos una opinión diferente. Pero debemos de entender que nuestro pleito no es contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, sino contra huestes espirituales, contra principados, contra el enemigo de nuestras almas. Y ahí la oración nos fortalece, nos capacita. De ahí entonces el interés por la oración. Además de los 30 días de oración que hemos estado desarrollando, y la serie de mensajes de la oración, y el retiro de oración, y el matutino de oración, y el culto de oración, y todos los días en una vida devocional de oración, porque estamos en guerra espiritual. Y Pablo dijo que usemos toda la armadura, no dejemos ninguna rendija donde se pueda colar el enemigo por sus artimañas, porque el diablo es limitado, no es como el Señor, que es omnipotente. Pero el diablo es limitado, pero también tiene sus atributos
superiores a lo de un ser humano. Nosotros estamos protegidos por el Señor. ¿Y qué nos deja el Señor para protegernos? Lo que estamos estudiando hoy. Lo que estamos estudiando hoy. Por eso es importante, hermanos, la oración. Vamos entonces a este momento de inspiración dentro de la estructura del estudio del autor de estos recursos. Dice, el triunfo es algo muy preciado. Honramos al triunfador, el gallardo soldado montado en su corcel, el explorador decidido regresando de su descubrimiento, el atleta ganador sosteniendo triunfante el trofeo de la victoria. Sí, nos encanta el triunfo. El triunfo trae consigo un gran sentir de propósito y significado. Cuando soy triunfante, soy digno. Cuando soy triunfante, se me toma en cuenta. Cuando soy triunfante, soy importante. Pero el triunfo es efímero. Apenas uno llega a saborear la victoria antes de que se esfume, y eso es muy cierto. Se logró, pero ahora pertenece al pasado. Nadie permanece campeón para siempre. Es tiempo para otra conquista, para otra victoria, un nuevo torneo, un nuevo campeonato. Quizás esto es lo absurdo de la declaración de Pablo. Sin embargo, dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. En todo momento somos del equipo ganador. El triunfo de Cristo no es temporal. Triunfantes en Cristo no es un evento o una ocasión. No es efímero. Ser triunfantes en Cristo es un estilo de vida, un estado del ser. Triunfar en Cristo no es algo que hacemos, es algo que somos. Esta es la gran diferencia entre la victoria en Cristo y la victoria en el mundo. Un victorioso en el mundo se regocija por algo que hizo. Cruzar a nado el Canal de la Mancha, escalar el monte Everest, ganarse $1 millón, pero el creyente se regocija por lo que es un hijo de Dios, un pecador perdonado, un heredero de la eternidad. Como dice el himno, comprado por sangre de Cristo, librado por la gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Nada nos puede separar de nuestro triunfo en Cristo. Nada. Nuestro triunfo no se basa en nuestros sentimientos, sino en el regalo de Dios. Nuestro triunfo no se basa en nuestra perfección, sino en el perdón de Dios. Qué valioso es este triunfo, porque aun cuando estamos presionados por todos lados, la victoria sigue siendo nuestra. Nada puede alterar la lealtad de Dios. Un amigo mío recientemente perdió a su padre. La fe de su padre había servido por años como inspiración para muchos. Mi amigo dijo que cuando estaba a solas con el cuerpo de su padre hubo un pensamiento que llegaba constantemente a su mente al mirar el rostro de su papá. Tú ganaste. Tú ganaste, tú ganaste. Como dijo Juana de Arco cuando la abandonaron aquellos que debieron quedarse a su lado, es mejor estar sola con Dios. Su amistad no me fallará, ni su consejo, ni su amor. En su fortaleza me atreveré y atreveré y atreveré hasta morir. Triunfantes en Cristo no es algo que hacemos, es algo que somos. Vamos entonces a la reacción. ¿De qué maneras los cristianos son como soldados? Somos como soldados porque estamos en guerra espiritual.
Cuando un soldado está en guerra, debe de haberse preparado con anticipación. Tenemos los cuarteles, las bases militares, y cuando no estamos en guerra, cualquiera se podría preguntar, principalmente cuando ves el presupuesto de la nación, cuántos millones se asignan al ejército, cuánto armamento, cuántos recursos se le da al ejército. Y entonces alguien dirá, bueno, ¿y por qué tanto dinero aquí y por qué tan poco dinero allá? Y es porque es estratégico en los momentos difíciles, cuando es necesario que el ejército defienda a la nación, se ha preparado, ha traído los mejores recursos, ha preparado a su gente desde el punto de vista científico, académico, tecnológico y también físicamente, para que cuando haya un desafío haya capacidad de reacción. Y nosotros como soldados debemos de prepararnos, debemos de estar atentos, reflexionando, orando, participando, como vamos a ver a continuación, con los elementos de la armadura de Dios, porque estamos en guerra espiritual. Defina victoria espiritual. Yo diría que la victoria espiritual está, primero, centrada en Cristo; segundo, basada en las escrituras; tercero, bañada de oración; cuarto, capacitada por el Espíritu Santo; quinto, yendo en obediencia. La obediencia nos trae la bendición. Por lo menos esas cosas. Ustedes podrán añadir más en lo que es la célula. ¿Cómo nos equipa para nuestras batallas la armadura descrita en Efesios? ¿Qué grado de preparación para la batalla diría usted que tiene? Y esa es una pregunta de reflexión muy importante. ¿Qué tan preparados para la batalla estamos? Y hay unas preguntas que me permitirán hacer reflexión sobre esos recursos. ¿Qué tanto sabemos usar la armadura que Dios nos ha dejado? ¿Qué tan preparados estamos? ¿Qué capacidad de reacción tenemos? Cuando el enemigo, a través de una circunstancia en la familia de Dios, en sus artimañas quiere dañarte, herirte y por qué no paralizarte. Es el caso cuando hay una dificultad en la familia de Dios, en la familia de la iglesia, y entonces algunos se apartan porque no tenían puesta la coraza de la justicia, porque no tenían el escudo de la fe. Y entonces vino un ataque del enemigo, y aunque se nos ha aclarado que no tenemos lucha contra carne y sangre, contra las personas, sino contra huestes espirituales, contra principados que están en los cielos, en el ambiente, nosotros, en lugar de ir contra el enemigo, la agarramos contra el hermano. Y ahí es donde el enemigo toma ventaja y hace caer algunos de los nuestros. ¿Qué grado de preparación para la batalla diría usted que tiene? ¿Qué tan experimentado en los recursos que Dios nos da está usted? Permítame entonces seguir o continuar reflexionando con las siguientes inquietudes. ¿En qué forma la fe es como escudo? Y conectado con la pregunta anterior es, ¿qué tanto usa usted el escudo? Habían por lo menos 3 tipos de escudo: uno pequeño, uno mediano y uno grande que le cubría el cuerpo, o sea, el tamaño de una persona regular. Y cada uno tenía su función. El más grande era, por ejemplo, cuando venía el ataque de lejos, vamos a decir flechas. Imagínese usted, traiga a su mente un pensamiento, una imagen de flechas a la distancia. O sea, el escudo grande era para que el
el soldado se pudiese agazapar, agachar de alguna manera y resistir todas las flechas que estaban tirando. El escudo mediano, dependiendo si era diestro o siniestro, el escudo mediano era para un enfrentamiento personal, y el escudo pequeño era de alguna manera para encontrarse con cosas más pequeñas, pero por fin escudo. Entonces, ¿qué habilidades tenemos con la fe? ¿Podemos manejar la fe? ¿Sabemos cuándo tener fe? ¿Sabemos cuándo no aceptar un asunto y rechazarlo por fe? Son cosas que deberíamos de reflexionar. ¿De qué manera la salvación es como un casco? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Qué tan capacitados estamos? ¿De qué hemos alimentado nuestra mente? ¿De mentiras, del mundo, del diablo, de la carne? ¿O tenemos los principios de la palabra del Señor en mente? ¿Y en qué forma la palabra de Dios es como una espada? ¿Qué necesita usted para sentirse cómodo yendo a la batalla con esta espada? Todos los anteriores recursos, la armadura, lo que cubre el tórax, el corazón, la cabeza, eso es en defensa. La espada, también uno se defendía de alguna manera, ¿no? Venía otro con otra espada y podía defenderse, pero a la vez atacar. La espada dentro de la armadura tenía el recurso de ataque. ¿Qué tanto nosotros manejamos la Escritura como para poder defender el Evangelio con la Escritura y también poder avanzar con la Escritura ante los incrédulos? Ciertamente, hermanos, el título de la lección de hoy es cómo vivir o cómo ser, o sea, más bien, el título es sea un ganador. Y habíamos hablado que el Señor nos da una vida triunfante, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No son momentos fugaces, sino el estilo de vida es triunfante. Eso requiere usar la armadura de Dios y saber usarla. Casi terminando, hermanos, vamos a las lecciones de la vida que nos refiere el autor del estudio. Dice: Dios hace todo el trabajo crucial y provee todos los recursos esenciales. Él nos desafía y nos anima a usarlos. Cada parte de la armadura espiritual que menciona este pasaje nos llega como un regalo de Dios. Él garantiza su efectividad, pero su efectividad está limitada en nuestra vida por nuestra disponibilidad a ponérnosla y usarla conjuntamente con caminar por fe, caminar dignamente, caminar en la luz, caminar en amor. También hay momentos para permanecer firmes, para resistir. Las situaciones de la vida pueden requerir que uno tome su lugar, y cuando lo hacemos es mejor no hacerlo desarmados. Con la fe, la verdad, la salvación, la palabra de Dios y la oración, Dios nos ha prometido la victoria. Sugerencia para el cierre en oración. Te damos alabanza, honramos y glorificamos tu nombre. Tú eres verdaderamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te agradecemos, te adoramos y te seguiremos para siempre. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por haberse unido a esta serie de lecciones basados en la carta a los Efesios. Estaremos retomando las cartas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, para la próxima serie de estudios. Así que mi participación llega hasta aquí. Espero que tengan una linda reunión en su respectiva
célula. Que Dios me los bendiga.